Éxitos. 7:41 de la mañana. Como leíamos en titulares un poco más temprano, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la llamada OFAC, emitió la licencia 40C, que permite la continuidad de algunas transacciones que involucran exportación de gas licuado de petróleo venezolano. Eso se suma a licencias particulares que han dado en los últimos días. Petroguía, de hecho, publicaba que licencias de Estados Unidos han permitido la mitad de las exportaciones petroleras de Venezuela durante junio del año 2024. Y de esto queremos hablar. Tenemos a dos invitados en estudio. Andrés Roca Jiménez es periodista, editor de Petroguía. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Román. Saludo para ti y tus radioescuchas. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Osvaldo, bienvenido. Gracias, Román, un placer. Agradecido con ambos. ¿Qué representa esta licencia que permite la continuidad de esa exportación del gas licuado? ¿Qué tan importante es, Andrés? Mira, esa licencia se otorgó por primera vez en el julio del año 2021 y se hizo con fines humanitarios, básicamente para poder atender el déficit del gas de bombona, ¿no? Obviamente para los hogares, pues mayoritariamente una parte es gas directo, pero hay otra parte que utiliza bombona. Sin embargo, esa licencia tiene una restricción y es que prohíbe que cualquier venta de una empresa norteamericana a Venezuela, cualquier exportación, la reciba PDVSA. Entonces ya eso limita o impide, porque digamos, si bien es cierto que hay unos distribuidores de gas doméstico aquí en el país, la recepción en los centros de llenado, eso es competencia y monopolio de PDVSA. Exacto. En el pasado, es decir, antes del año 2019, PDVSA llegó a hacer importaciones de gas. De hecho, en los registros del Departamento de Energía de los Estados Unidos aparece que entre el año 2011 y 2018 se llegaron a hacer importaciones. En el 2013, por cierto, el primer año del gobierno del presidente Maduro, se hicieron unas importaciones por el orden de 14,000 barriles diarios, al promedio anual. El último año sin sanciones era de 5,000. Entonces, en la práctica no ha servido de nada. Es decir, no ha permitido, porque si esa restricción se mantiene, obviamente, ¿quién va a recibir aquí el gas? Entonces, ya ni sencillamente eso ha sido prácticamente letra muerta. Claro. Osvaldo, cuando leo la nota, cuando leo el texto completo, la información, hablan de exportación y reexportación. ¿A qué se refieren con estos dos términos? Sí, aquí el dilema que se tiene con el caso, como está diciendo Andrés, con una idea, opción es traer bombonas hacia Venezuela, la otra es que sean bombonas o básicamente butano, propano y isopropano, que se puedan comercializar, por ejemplo, en Venezuela, que salgan, que por algún motivo no se utilicen y se requiera ser reimportada, por ejemplo. Okay. El producto se importó hacia Venezuela, no se usó, salió y se devolvió. Cosas que pasan, por ejemplo, con el caso de Trinidad y Tobago, que es un país que es muy dependiente del tema del gas. Tienden a pasar este tipo de situaciones, pero como dice Andrés, lamentablemente la producción el consumo de gas en Venezuela tiene tantas trabas por el hecho del monopolio de PDVSA. Recordemos que las sanciones están especialmente diseñadas para limitar el campo de acción de PDVSA y en cierta medida fomentar otro tipo de industrias, no solamente el monopolio por parte de PDVSA. Ahora, les pregunto a ambos, ¿esta es una operación grande? Me refiero a la del gas licuado de petróleo. ¿Es una noticia importante esta para el sector energético en el país? En su momento lo fue por el impacto para los hogares. O sea, ¿te refieres en su momento 2021? 2021, exactamente, digamos, y todo lo que tenga que ver, porque el tema de las bombonas sigue siendo un problema. Fíjate que el gobierno no ha buscado una vía de privatización o de entrega, porque eso forma parte de las medidas estatistas que llevó adelante el presidente Chávez después de su reelección en el año 2006. Eso no ha sido revertido, si bien ha habido algunas decisiones que revierten políticas públicas del presidente Chávez en la gestión de Maduro, esa en particular no ha sido revertida. Y lo que ha buscado el Ejecutivo Nacional para tratar de mejorar y ser eficiente en la distribución de gas ha sido pues un ajuste de las tarifas de manera solapada, el tema de apoyarse en empresas de distribución a través de empresas creadas por las gobernaciones. Por ejemplo, está el caso de Dracugás. Hay muchos más, pero me viene a la mente el de Dracugás por el símbolo que utiliza el gobernador Lacaba de Drácula. Y eso es una empresa que te distribuye el gas. Entonces, en cierta manera ha mejorado en algo la distribución, pero
no te resuelve el problema de la producción, porque al final hay un problema de producción. Claro. Son Andrés Rojas Jiménez y Osvaldo Felizola quienes nos acompañan en el estudio. Osvaldo, hemos estado hablando de la 40C, de la licencia 40C, pero ¿cuáles han sido estas licencias otorgadas por Estados Unidos, pero sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es el impacto, el alcance de esas licencias en los últimos tiempos? Ok, bueno, entendiendo que el número de licencias son más de 40, casi más de 50, si mal no me equivoco, las que están actualmente vigentes, sin contarlas. Esas son las licencias generales que están dirigidas al sector en general, pero también están las licencias particulares, que ahí sí los números son un poco más privados. Lamentablemente no toda la información se contiene de quienes han recibido no licencias. Con respecto a quienes afectan, a quienes no afectan, normalmente afectan fuertemente al sector. Por ejemplo, el tema de lo de quién consume el gas. Los procesos de refinación en Venezuela normalmente no trabajan con butano, propano ni butano, sino trabajan directamente con gas natural licuado, si gas metano. No es que no puedan trabajar con los demás, de hecho, aquí más bien si se dan cuenta del efecto, el propano y butano tienen un costo mucho más alto que lo que tiene, por ejemplo, el gas natural licuado. Por eso fue que nosotros buscábamos exportarlo en su momento. Lamentablemente, bueno, ya la situación conocida por todos, ahora somos importadores otra vez de gas licuado de petróleo. ¿Cuándo exportamos y cuándo comenzamos a importar? Bueno, nosotros históricamente en Venezuela, va a ser doloroso para nosotros el sector petrolero, pero ya es un tema que hemos aceptado, es que el gas siempre fue la cenicienta. Lamentablemente en Venezuela el gas natural no era un producto que fuera realmente productivo para el sector, era el petróleo que era la gran bandera del sector. Entonces se nos empezó todo el problema que nosotros en su momento, antes de que el calentamiento global fuera un tema importante, y que en los 70, 80 y 90, se quemaba. No se lograba procesar. Se comenzaron varios proyectos para tratar de aprovechar ese gas para reinyección de pozos, que se vio como la primera opción que se podía usar ese gas. No tanto para uso comercial, porque lamentablemente las casas no pueden recibir metano directamente, sino ya para procesos de refinación, que es el que consume ese tipo de gas. Y con respecto a cuáles son las licencias que más nos han afectado recientemente, probablemente la más dramática de todas fue la 40G, la 40C es la de ahorita y la otra es la 44L, que comentaba justamente el tema de que, bueno, ya PDVSA oficialmente no puede volver a comercializar crudo con los Estados Unidos. Se le dio una oportunidad maravillosa en noviembre de este año para poder poner al día sus temas políticos, pero lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro Moros decidió irse por otra dirección. Y ahora estamos pasando las consecuencias. Esto lo que a la larga significa que serán a través de licencias particulares, dígase, por ejemplo, el caso de Chevron, el caso de Shell, el caso de Repsol, el caso de esta Patamot y el caso de esta compañía india, que siempre se me olvida el nombre, disculpen amigos de la India, que también recibió una licencia importante para importación de crudo venezolano. Es la voz de Osvaldo Felizola. Andrés Rojas Jiménez nos acompaña. Andrés, ¿qué lectura darle al otorgamiento de las licencias? Es año electoral en ambos países con necesidades distintas, pero necesidades al fin. Mira, recordemos que las políticas de sanciones se adoptó con el fin de propiciar un cambio político. Sí. Y eso era en corto plazo y estamos hablando de que tenía que ser un año. Ese cambio no se dio. Entonces, y posteriormente, y se montó una estructura que por parte de la oposición que ya hoy no existe. Entonces, estamos en una realidad que, tanto por lo que fue sobre todo el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, cambió por completo el panorama energético. Si bien es cierto que Estados Unidos es un país productor y está creciendo su producción, no es menos cierto que su consumo es importante y que hay un parque de refinación, sobre todo al sur de los Estados Unidos, que demanda y exige petróleo. A eso súmale, Román, políticas antipetróleo que se han adoptado que nos benefician enormemente. Es decir, lo que está haciendo el presidente Petro por destruir la industria petrolera colombiana es terrible para Colombia, pero beneficioso para Venezuela. Lo mismo que lo que hace el presidente López Obrador, y sería conveniente que pase lo que pase aquí el 28 de julio, se apuntale el sector petrolero. Curioso que buena parte del impulso que ha tenido la industria petrolera colombiana en los últimos años es gracias a los venezolanos que emigraron, ¿no? Claro, es que fíjate que cuando comenzó la política de sanciones, Román, todavía estábamos en Colombia, en el gobierno del presidente Duque, sí. Uno de los grandes beneficiarios y receptores de ese mercado que tenía Venezuela en los Estados Unidos fue Colombia, claro. En México también, pero al haber cambio de gobierno y cambio de política energética, el presidente Petro no cree en el petróleo. Entonces, nuevamente se le abre una oportunidad a Venezuela si se saben hacer las cosas bien en cuanto a atracción de capitales. Por un lado, uno ve políticas de acercamiento, como lo que, por ejemplo, fíjate esta señal que dio el gobierno de extender
el convenio de empresa mixta con Chevron hasta el año 2047. O sea, hay que verle, ya 2047 creo que eso nos escapa en la mirada y no sabemos si los que estamos aquí vamos a ver eso. Pero ya es poner la cuestión a la mitad del siglo. Pero por el otro lado hay una serie de medidas que tiene pendiente el Ejecutivo Nacional. Las licencias mismas por el lado americano han mostrado un pragmatismo, hay que ver qué pasa. Pero fíjate que esta que tú mencionas ya le ponen fecha de término en julio del año que viene. Es decir, le estás dando 6 meses adicionales al nuevo gobierno, sea la continuidad de Biden, un sustituto de Biden, o sea el presidente Trump el que tenga. Sí. Pero por el otro lado hay una serie de medidas que no terminan de adoptarse aquí en Venezuela, por ejemplo, una que adoptó el presidente Chávez de estatizar todas las empresas de servicios petroleros y no hay una decisión clara, pese a que los gremios están solicitando que eso abriría enormes oportunidades de repunte de la actividad petrolera. Hablando de privatización, nos acompaña Andrés Rojas Jiménez y Osvaldo Felizola. Leí en estos días de reposo que esta empresa de Ricardo Cisneros se hizo socia de PDVSA a través de Petrocabima. Yo quisiera conocer la experiencia de Cisneros en ese tema energético, si conocen que haya interés de otros empresarios, qué tanto puede aportarse a través de Petrocabima y si realmente es una operación ganar, ganar, ganar. Me refiero que gane la empresa, que gane PDVSA, pero que ganen los venezolanos al final. Bueno, realmente Gustavo, la familia Cisneros, el grupo Cisneros, siempre ha tenido esa venita de poder meterse en el sector petrolero. Y no es algo de estamos hablando en la época inclusive antes de la nacionalización de la industria petrolera. Es como en Venezuela el petróleo es importante, donde hay dinero, evidentemente. El grupo Cisneros estaría interesado en comercializar. Una familia con una larga tradición de inversiones en Venezuela. Si es una opción ganar, 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 la respuesta es sí, por supuesto que sí, porque producir más petróleo para al fin y al cabo para la economía es lo importante. Dígase, en el caso de poder recuperar producción, ingresará más divisas al gobierno por el tema de, ¿cómo se llama?, de impuestos a la empresa. Podremos darnos cuenta que uno de los grandes temas que ha tenido PDVSA y es una lucha interna dentro de ellos mismos, el tema de que a veces privatizar o ceder un poco la participación a productores nacionales puede mejorar no solamente la situación de producción petrolera, sino también estas organizaciones que al fin y al cabo contratan mano de obra venezolana. Andrés. Mira, sí, bueno, hay que recordar primero que Osvaldo Cisneros, que es primo de Ricardo y de Gustavo, ya había entrado en el sector petrolero con una empresa mixta que se llama Petrodelta, ¿no? De hecho, en el documental que hizo la gente de Bolívar Film, lo invito a la gente a buscarlo en YouTube, hay una parte de referencia a lo que ha sido la trayectoria de Osvaldo y cómo fue su incursión en el tema petrolero. Aquí lo novedoso es que entra Ricardo, ¿no? Con otra empresa en Petrocabima. Petrocabima era una empresa mixta que la sociedad la tenía PDVSA con una empresa nacional que se llama Suelo Petrol. Se revirtió el esquema porque obviamente hay que cumplir una serie de pautas. Al no cumplirse todo lo que tiene que ver con lo que estaba previsto, pues pierde el derecho de tener esa participación accionaria. Y bueno, PDVSA estaba buscando socios para ese caso. Por cierto, también en el occidente del país está buscando para el caso de Petro Zamora. Entonces, en este caso, pues la opción que se les presentó a PDVSA es el que le hizo en este consorcio que armó el señor Cisneros. En 60% es de PDVSA, 40% es de esta firma. Ahora, digamos, el siguiente paso es presentar el plan de inversión, que el acuerdo sea avalado por la Asamblea Nacional, porque por la ley de hidrocarburos, es decir, vimos la firma del convenio, pero ahora tiene que ir a la Asamblea y presentar un plan de inversión. Digamos, en el comunicado que ellos emitieron, se habla de elevar la producción actual que tendría Petrocabima de 12.000 barriles diarios a 20.000 y se señala una cifra de 50.000 barriles diarios, que por cierto, de acuerdo a algunos entendidos, luce optimista. ¿Y se habla del monto de la inversión? No, el comunicado no señala monto de la inversión. ¿Y alguna idea? He escuchado distintas cifras, pero como son tan contrastantes unas de otras, no me atrevo a discutir. Igual, Osvaldo, no te atreves. No, es que es complicado porque no solamente, apenas se están haciendo las primeras fases, no hay un estudio completo del nivel digamos, de daño situacional de cómo están las instalaciones, aunque el grupo comentó que estaba, ¿cómo se llama?, que las instalaciones estaban en muy buenas condiciones, pero no especificaron qué significa para ellos buenas condiciones. Osvaldo, no eres vidente, pero ¿crees que crezca la producción petrolera venezolana para este año 2024? Según los números que maneja PDVSA, de llegar a 1.200.000 barriles es poco probable. Poco probable. Poco probable, por no decir casi imposible.
¿Por qué motivo? Si seguimos las fuentes secundarias que reportan a la OPEP, todavía seguimos en las mismas cuotas de 820.000 barriles diarios. Esos números que maneja la industria petrolera de 1 millón de barriles. O sea, estás hablando de aumentar la producción prácticamente 50% en lo que queda de año. Con poca o casi nula inversión por parte de privados o acceso a fuentes de capital, porque recordemos que también PDVSA apenas en este momento se encuentra en un proceso de reconfiguración de su deuda a través de ¿cómo se llama? De ciertas casas de bolsa en Estados Unidos que están haciendo un tracking para determinar el tamaño de la deuda. Que me atrevo a decir que ese es uno de los temas que se está conversando en los acuerdos ahorita de Qatar, porque es uno de los grandes dolores de cabeza que tiene el gobierno de los Estados Unidos con PDVSA, porque el nivel de endeudamiento que alcanzó PDVSA, recordemos que en la mayoría de los portafolios de inversión de muchas grandes hedge funds en los Estados Unidos hay activos de PDVSA que se encuentran muy golpeados por el tema de que, PDVSA está en default. Osvaldo, ¿es determinante lo que ocurre el 28 de julio en la industria petrolera? Venezolana, sin duda alguna. Puede ser un momento indistintamente de quién gane, hay que hacer el cambio de paradigma. Como hemos comentado, todo el mundo dentro de la industria no podemos seguir como estamos. Porque aunque, como dice Andrés, estamos en una muy buena situación por lo que ha hecho Petro, también tenemos 2 plomadas en el ala, que son la situación de Guyana, que está aumentando la producción, y puede ser que ellos sí pueden llegar a 1,5 millones de barriles en los próximos 2 años, porque el nivel de inversión que está haciendo Chevron y ExxonMobil es de órdenes de magnitud de su Producto Interno Bruto, y el caso de Brasil, que ya está a punto de llegar a 2,5 millones de barriles, si mal no recuerdo el número. Entonces, aquí es donde está el gran dolor de cabeza, claro. 4,5 millones de barriles, perdón. Entonces, aquí es donde viene el gran dolor de cabeza que se está presentando. Si tenemos una competencia férrea, no podemos seguir en esta situación de tratar de ver a la industria petrolera como algo que sí es cierto que el tema de la transición energética ha hecho que la industria petrolera tenga una muy mala imagen corporativa, es decir, no hay forma de conseguir financiamiento que no sea a través de músculo propio, dígase tú autofinancia, o inversionistas de alto riesgo, dígase la bolsa de valores, y adivinen las 2 cosas que no tiene Venezuela en este momento, porque muchas personas de ambos partidos, ambas tendencias, todavía tienen la asunción de que se puede vivir a partir de financiamiento de terceros, no, que si algún multilateral nos va a ayudar, pero con el tema de petróleo, lamentablemente nadie te va a ayudar, porque todo el mundo lo que ve, eso es una fuente de ingresos que tú puedes mantener. Es decir, nadie va a financiar petróleo mal manejado. Claro, es en tema de administración. Claro. Andrés, para terminar, lo más reciente sobre Citgo, ¿qué podría ser? Mira, hubo una decisión que protege sobre todo el tema de la actuación de los acreedores por el bono PDVSA 2020, que lleva a revisar la legislación venezolana de si fue ilegal o no la aprobación que hizo la Asamblea Nacional de 2016, tomando en cuenta que no fue aprobado, por la Asamblea en el año 2016, esa emisión de bonos, y revisar esa legalidad. Eso va alargando el tema de la obligación de Citgo. Por otro lado, cabe siempre la gestión de que el Departamento del Tesoro emite una protección para esos activos, y ahorita que Osvaldo mencionaba el tema de las reuniones Qatar entre la administración de Maduro y la de Biden, dentro de esas obligaciones de PDVSA entra el tema Citgo. Es decir, eso estuvo, por cierto, Román, en los acuerdos de Barbados, es decir, en uno de los documentos anexos que firmaron Gerardo Blay y Jorge Rodríguez, se hablaba del tema Citgo, y eso implicaba que las partes nombraran como un equipo de negociación, de revisión, y que presentaran una propuesta y fuera reconocido por Estados Unidos esa instancia para que actuara no solamente por el tema Citgo. Lo que pasa es que aquí ha habido un tema, por ejemplo, por parte de la administración de Maduro, no reconoce a la directiva que se nombró de Citgo, al equipo legal que nombró la Asamblea del 2015, entonces, y si no hubo acuerdos en el tema electoral, que era lo básico de Barbados, pues el tema de Citgo quedó absolutamente anulado. Claro, relegado, claro. En una rueda de prensa que dio Gerardo Blay en febrero de este año, que tuvo oportunidad de hacerle esa pregunta, dijo que solamente con el tema Citgo formó parte de una reunión que él tuvo con Jorge Rodríguez y más nunca se volvió a abordar. Andrés, Osvaldo, gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ti, Román. Muy gentiles ambos. Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Son las 8 en punto de la mañana. Al regreso, nuestra sección Vidas Desconocidas, y estaremos además hablando sobre el trabajo, la trayectoria de la periodista venezolana en París, en Francia, fotógrafo además, Andreina Mujica. Luego de la pausa. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.